todos, hoy vamos a seguir con el tema de la bioética. La semana pasada vimos los principios fundamentales y hoy vamos a ver los principales dilemas éticos. Si ya con los principios fundamentales os dije que podíamos nombrarlos de aquí hasta el examen, con los principales dilemas éticos igual o peor. Puede haber 50.000 situaciones que se consideren dilemas éticos. Entonces yo he elegido unos cuantos, los que más he visto preguntar o que son susceptibles de preguntar, pero hay muchísimos más. Hay recogido la negativa a atender a un paciente, delitos contra la salud pública relacionados con la manipulación genética, con la reproducción asistida, ¿vale? Entonces yo he elegido unos cuantos, pero que sepáis que hay muchísimos más, que esto no deja de ser un resumen personal mío, ¿vale? Casi todos los dilemas éticos que vamos a ver están recogidos o bien en el Código Deontológico de la Enfermería Española, o bien en el Código Penal, o bien incluso hay una ley propia relacionada al respecto, o aparecen en dos o en los tres sitios, ¿vale? Entonces, aquellos que vienen recogidos en el Código Penal, voy a hacer captura de ese artículo y lo voy a poner mientras hablo para que lo veáis, ¿vale? Y así no tengáis que buscarlo, que ya lo he buscado yo, y así os facilito un poquito la tarea, ¿vale? Vamos a empezar con el secreto profesional, que de todos los que vamos a ver es, yo creo que el más preguntado, ¿vale? El secreto profesional es el compromiso, promesa o pacto tácito de no divulgar lo conocido durante el desempeño de una profesión. Este secreto profesional no caduca, ¿vale? Es para toda la vida del profesional. No se puede pensar que una vez transcurrido 5 años de un suceso en concreto, o 10 o 15 o 20, digamos que ya ha prescrito el que nos pudieran sancionar al respecto y podamos contarlo, no. El secreto profesional dura toda la vida, ¿de acuerdo? Este deber nuestro de guardar el secreto profesional se corresponde con el derecho del paciente a la intimidad, ¿vale? El secreto profesional, está regulado legalmente a través del Código Deontológico desde un punto de vista ético, aparecen los artículos 19, 20 y 21, y en el ámbito jurídico desde un punto legal aparece en varias leyes. En la Ley General de Sanidad aparece en el artículo 3, en la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, aparece en el artículo 7, y en el Código Penal aparece en el artículo 199. Y en el Código Penal nos vamos a detener un poquito más porque, bueno, las otras leyes, hemos hecho ya vídeos al respecto, pero del Código Penal ni hay vídeo ni lo voy a hacer, porque el Código Penal como tal, y por suerte y de momento, no nos lo exigen para las oposiciones de enfermería, que tiempo al tiempo, que igual lo terminan poniendo, ¿vale? Pero como no es el caso, no lo vamos a ver. Entonces, en el Código Penal, en el artículo 199, aparecen diferenciados en el punto 1, el tipo genérico, que habla de aquel que revelara secretos ajenos que conozca por su oficio, tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Y está el punto número 2, que habla del profesional, ¿vale? Que somos nosotros. La pena de prisión ya es de 1 a 4 años, la multa se duplica de 12 a 24 meses y además hay inhabilitación de 2 a 6 años. También el artículo 197.2 del Código Penal habla de que aquellos que sin estar autorizados modifiquen, usen o accedan a datos registrados de carácter personal. De hecho, el simple acceso a la historia clínica sin autorización es un delito grave. El hecho de meterte en la historia clínica de un paciente al que no estás atendiendo tú, sino un compañero tuyo, y ya no digamos pues el hecho de cotillear respecto a otro paciente o compañero, pues eso es un delito grave y ya ha habido juicios al respecto con penas de prisión y todo, ¿vale? ¿En qué excepciones podemos no cumplir el secreto profesional? Pues por ejemplo para denunciar un caso de mala praxis o también para prestar testimonio en un juicio. Respecto a lo de los juicios, si tuviéramos que ir a juicio a declarar y tuviéramos que revelar parte de esta información del paciente, pues siempre que sepáis que tenemos que revelar lo mínimo imprescindible que nos exijan para ese juicio, ¿vale? Intentando dentro de lo posible salvaguardar el derecho a la intimidad de ese paciente.
Otro de los temas que se suelen preguntar es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es la negativa del profesional sanitario de hacer actos que forman parte de su ejercicio profesional para evitar una lesión grave de la propia conciencia. Se tiene que dar una serie de condiciones. Este ejercicio de objeción de conciencia ha de ser individual, es decir, no puede un centro esgrimir su derecho a la objeción de conciencia de manera institucional. No puede un hospital decir, pues este hospital es objetor de conciencia para practicar interrupciones del embarazo. No, ¿vale? Repito, es un derecho individual, no se puede prestar a nivel, no se puede ejercer a nivel de un centro entero ni de un servicio entero, ¿vale? La objeción de conciencia pues ha de ser específica y referida a unos actos en concreto, es decir, tú te declaras objetor de conciencia, pero objetor de conciencia ¿a qué? Pues eso, a interrupciones voluntarias del embarazo o a la eutanasia en los países en los que esté permitidos. Hay que especificar la acción, ¿vale? Los centros sanitarios, además, deben de tener datos específicos de los relativos a los objetores. Pues eso, tienen que tener, digamos, un listado de aquellas personas que son objetoras de conciencia y a las acciones a las que ejercen este derecho, ¿vale? Se aceptará la objeción de conciencia sobrevenida y también su reversibilidad, es decir, tú puedes no ser objetor de conciencia y de repente un día decidir que sí que lo eres, o puedes ser objetor de conciencia y de repente un día decidir que ya no lo eres más, ¿vale? La objeción de conciencia pues tiene que ser también coherente con la ideología y con las creencias. No es coherente ser objetor de conciencia, por ejemplo, en un hospital público, decir que no practicas interrupciones voluntarias del embarazo en los supuestos legales permitidos y luego pues en otro centro o clínica, porque trabajas ahí o porque es de tu propiedad, sí hacerlo, ¿vale? No es coherente. Pongo todo el rato el ejemplo del aborto porque es el ejemplo más sencillo, ¿vale? Podéis aplicarlo a otros ámbitos que se os ocurran. En todo caso, además, debe garantizarse la prestación de los servicios sanitarios. Es decir, se autoriza la renuncia a la atención de un paciente porque eres objetor de conciencia para esa acción, a menos que ese paciente quedara desatendido, en cuyo caso no se te contempla la objeción de conciencia. Pongámonos, por ejemplo, en el caso otra vez del aborto, un hospital pequeño, que en un turno hubiera dos ginecólogos de guardia y justo los dos fueran objetores de conciencia para practicar interrupciones del embarazo y hubiera que hacerlo pues por el motivo que sea y de manera urgente. Pues los dos evidentemente no van a poder ejercer a la vez ese derecho a la objeción de conciencia porque si no esa paciente queda desatendida, ¿de acuerdo? Entonces se contempla el derecho a la objeción de conciencia, pero insisto, siempre que eso no conlleve que el paciente se queda sin ser atendido. Respecto a la objeción de conciencia y el aborto en concreto, está reconocido por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta objeción debe de manifestarse anticipadamente y por escrito, como es lógico, ¿vale? Y en todo caso se tendrá que dispensar el tratamiento y la atención médica a esa mujer que necesite antes y después de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, tú como enfermera, ante un caso de interrupción voluntaria del embarazo que esté contemplado legalmente, no puedes decir, no, yo como soy objetora, pues no voy a atender a esta paciente. No harás la parte que corresponda a la interrupción del embarazo, pero si hay que canalizarle una vía, se la tendrás que canalizar, si hay que constantearla, la tendrás que constantear, si hay que ponerle un antibiótico profiláctico, lo tendrás que hacer, y si después de esa intervención requiere que le pongas analgésicos o lo que le hagas algún tipo de cura, pues también lo tienes que hacer, ¿vale? No estás eximido de hacer estos cuidados y estas intervenciones, ¿vale? Lo siguiente que tengo apuntado para hablaros es acerca de los trasplantes. La regulación de los trasplantes de órganos viene recogida en la Ley 30/1979 de 27 de octubre sobre extracción y trasplante de órganos. Os voy a hablar de dos cositas en concreto. La primera es de los requisitos que se tienen que dar para la obtención de órganos de un donante vivo, es decir, cuando una persona que está viva decide donar un órgano sin el cual podría vivir, como por ejemplo un riñón, ¿vale?
Este donante tiene que ser mayor de 18 años, tiene que estar en plenas facultades mentales y además ser previamente informado de las consecuencias de su decisión, pero no solo se le informa, digamos, de la parte mala, sino también de la parte buena, que son los beneficios que obtendría ese paciente con esa donación, ¿vale? Con el receptor. Además debe prestar, evidentemente, el consentimiento libre y consciente manifestado por escrito ante la autoridad judicial tras las explicaciones del médico que va a efectuar la extracción y que también va a firmar este documento. Entre la firma de este documento y la extracción tiene que pasar al menos 24 horas. Se le da ese plazo para que esa persona se lo pueda pensar y, dicho mal y pronto, se pueda echar atrás. Es decir, el donante puede revocar su consentimiento, ¿vale? Y el destino además tiene que ser una persona determinada. No puede una persona de manera súper altruista decir, pues voy a donar un riñón para que lo guarden para quien lo necesite. No, ese riñón tiene que ir a una persona que pueda ser compatible, ¿vale? ¿Qué más cosas? Respecto a la entrada o salida de órganos humanos en España, será objeto de autorización del Ministerio de Sanidad. Además, corresponde a la Organización Nacional de Trasplantes el ejercicio de esta competencia y se va a regir por una serie de criterios. Para que entren órganos humanos en España, se tiene que admitir su entrada en el país siempre que se haga a través de una organización de intercambio de órganos legalmente reconocida en el país de origen, ¿vale? Y además ese órgano evidentemente tiene que reunir una serie de garantías éticas y sanitarias exigibles en España, es decir, se le va a exigir lo mismo que a cualquier órgano que se hubiera obtenido dentro de nuestro país, ¿vale? Además se tiene que dar una serie de circunstancias, tiene que ser de donante fallecido, no puede entrar en el país un órgano de un donante vivo, extranjero, ¿vale? Tiene que haber un receptor adecuado en España, es decir, ese órgano de ese paciente extranjero que ha fallecido tiene que ir a una persona posiblemente compatible en concreto, no puede venir, digamos, a una reserva para que lo necesite, como decíamos antes, ¿vale? Y además ese órgano tiene que venir con un informe del centro extractor donde conste los estudios que se han realizado al donante y que demuestra la validez de ese órgano y que no hay enfermedades transmisibles que puedan suponer un riesgo para el receptor. Respecto a la salida de órganos humanos de España es un poco lo mismo, pero al revés. Se hace también a través de una organización de intercambio de órganos legalmente reconocida en el país de destino en este caso. Tiene que ser de un donante fallecido, igual no puede una persona española decidir donar un riñón pues para quien lo necesite a lo largo y ancho de este mundo, ¿vale? No tiene además que haber un receptor adecuado en España, porque si lo hay, ese órgano se queda para un posible receptor español, no sale del país, y sí tiene que haber un receptor adecuado en el país de destino, ¿vale? Más cositas. El tema de la eutanasia, que también es bastante preguntado. La eutanasia como tal significa buena muerte y es el acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable para poner fin a su sufrimiento. Relacionado con la eutanasia, pues hay otros conceptos que voy a nombrar. Está también la distanasia, conocida como encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, también llamado obstinación terapéutica, que significa mala muerte, ¿vale? Es cuando se inician o mantienen unas medidas de soporte vital u otras intervenciones que ya no tienen utilidad clínica para ese paciente y que lo único que hacen es prolongar su vida biológica sin posibilidades reales ni de curación, de mejora o recuperación, ¿vale? La ortotanasia, en cambio, es un concepto que hace referencia a la muerte digna, es dejar morir al enfermo sin aplicar tratamientos que prolongarían su sufrimiento, pero sí brindando los cuidados paliativos que sean necesarios, ¿vale? La eutanasia viene también recogida en el Código Penal, en el artículo 143. Y en él se habla pues, de varios casos, de quien induzca al suicidio de otro, también de quien coopere con actos necesarios al suicidio de una persona y también habla del auxilio ejecutivo, que es cuando la persona que coopera para practicar esa eutanasia es quien ejecuta la muerte de esa persona.
Ahora vamos a hablar del aborto como tal, también súper preguntado. El aborto punible o penalizado aparece también en el Código Penal, concretamente en los artículos 144, 145 y 146. Se habla del aborto agravado, que es aquel que se produce sin el consentimiento de la mujer o bien con consentimiento pero obtenido a través de coacción o amenazas, etc. Se habla también del aborto doloso, que es aquel que se hace con consentimiento de la mujer, pero fuera de los casos legalmente permitidos. Y por último se habla también del aborto imprudente. Respecto al aborto no punible, legal o despenalizado, está regulado por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo está incluida en la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud y se tiene que dar una serie de requisitos muy lógicos todos ellos, como por ejemplo que lo tiene que hacer un médico especialista, que se tiene que hacer en un centro acreditado, etc. Supuestos legales de interrupción voluntaria del embarazo. A petición de la mujer, pues puede practicarse una interrupción voluntaria del embarazo siempre por debajo de las 14 semanas de gestación, ¿vale? Además, tiene que pasar mínimo 3 días desde que se da la información de la interrupción voluntaria del embarazo a cuando se realiza la intervención, ¿vale? Se deja un plazo para que esa persona pues lo medite bien y si quiere cambiar de opinión pueda cambiar de opinión y no tome, digamos, esta decisión en caliente. También se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo por debajo de las 22 semanas por causas médicas, porque haya un riesgo para la vida o la salud de la embarazada, porque haya riesgo de graves anomalías en el feto, también si hay anomalías fetales incompatibles con la vida. En todo caso de interrupción voluntaria del embarazo se debe de entregar un sobre a la mujer con información acerca de ayudas públicas para embarazadas, derechos laborales, prestaciones, etc. Otro punto del que vamos a hablar es de la omisión del deber de socorro. Viene también reflejado en el Código Penal en el título 9 y se distingue en sus dos artículos la omisión del deber de socorro para particulares, que es el artículo 195, y también se distingue la denegación y o abandono de la asistencia sanitaria en el artículo 196, que este solamente lo pueden cometer los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión. El artículo 195 dice que aquel que no socorra a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, siempre y cuando pueda hacerlo sin riesgo para él ni de terceros, pues será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Igual pena recibirá aquel que, impedido de prestar socorro, es decir, que no pueda auxiliar a esa persona, no pida con urgencia auxilio a otras personas que sí que pudieran socorrerla. Si la víctima encima lo fuera por un accidente fortuito, por aquel que ha omitido el auxilio, pues establece una pena de prisión de 6 a 18 meses y si encima es por imprudencia, de 6 meses a 4 años. El artículo 196, que es el que más nos interesa porque es el que habla de los profesionales, dice que el profesional que estando obligado a ello deniegue asistencia sanitaria o abandone los servicios sanitarios y cuando la denegación o abandono se derive en riesgo grave para la salud de las personas, será castigado en su mitad superior y además con inhabilitación especial de 6 meses a 3 años. Por ejemplo, que un paciente en nuestra planta se ponga muy malito, no sea paciente nuestro, sino sea paciente del compañero y decidamos pues no atenderle por eso, porque digamos no es mi responsabilidad, es del compañero, no sé dónde se ha metido, que se la busque como puedas. No, si encima esa persona termina obteniendo, ese paciente le terminamos ocasionando un daño grave, pues que sepáis que esto está recogido en el Código Penal como omisión del deber de socorro. Por último, os quería hablar también del intrusismo, que también aparece recogido en el Código Penal en el artículo 403. El intrusismo es cuando se hacen funciones propias de una profesión para la que no se está capacitado o habilitado, es decir, no se tiene el título o la capacitación específica o lo que sea. Se exige además que haya una habituabilidad y una persistencia, pero tampoco determinan un número concreto de acciones para que esto se convierta en un delito, ¿vale?
Tampoco importará si el hecho es remunerado o no, la pena va a ser la misma. Y con esto terminamos con los principales dilemas éticos. Os quiero comentar un par de cositas. La primera, que hace poco fue mi cumpleaños y mis padres me regalaron, a petición mía, claro, porque los pobrecitos no entienden de esto, este libro, ¿vale? A ver que se vea bien. Mnemotecnias para enfermería. Me encanta este libro, de verdad. Es un libro, bueno, un señor libro, son 200 páginas, ¿vale? Es gordete. Es un libro que han hecho 3 enfermeras con reglas mnemotécnicas para enfermería. Os voy a enseñar una página que os puedo enseñar. El libro es prácticamente entero así, ¿vale? En un lado tiene la regla mnemotécnica con su dibujito y en el otro lado la explicación de esa regla mnemotécnica. Es genial, o sea, no solamente habla de, pues eso, triadas o signos o cosas de médico-quirúrgica, no, hay reglas mnemotécnicas relacionadas con la bioética. De hecho, una de las que más me gusta a mí es relacionada con el código deontológico, que gracias a ellas pues me puedo aprender ahora fácilmente todos los capítulos del código deontológico, que es algo súper preguntado. Habla también de gestión, de bioestadística, está súper currado. Yo este libro me enteré de su existencia pues a través de Facebook, que ya sabréis que estoy en varios grupos relacionados con oposiciones, y yo veía que la gente hablaba de él, que la gente se lo compraba, que estaba muy contenta, y visité el Facebook de estas chicas, que os dejaré el enlace, y cuando me decidí a comprar el libro, pues tuve la mala suerte de que se agotó, que por suerte enseguida lo volvieron a editar, pero bueno, es que se ha agotado y os aseguro de que se va a volver a agotar. Es decir, si veis que os puede gustar y os puede resultar útil, yo lo compraría cuanto antes, porque estoy segura de que la tercera edición la van a hacer, vamos, obligatoriamente en nada. Yo hablé con ellas y les hablé de mi canal y les dije que si podía tomar prestadas alguna de sus reglas mnemotécnicas para los vídeos. Y me dieron permiso, pero evidentemente solo para las que ellas tienen compartidas en las redes sociales, porque si no pues sería un agravio para todas las personas que se han comprado el libro. Por eso tenía señalada esta, porque esta en concreto sé que está en Facebook, ¿vale? Lo dicho, meteos en su Facebook, así veis sus reglas mnemotécnicas. Hay muchas que han compartido este libro, hay muchas otras que han creado nuevas a posteriori. Además, en su Facebook hay una entrevista que les hizo, no sé si fue el SATSE, creo, donde las podéis conocer, podéis ponerles cara y ver un poco cómo funciona el libro y bueno, yo estoy casi segura de que os lo compráis sí o sí. Es que consigues aprender, te lo consigue que entre solo y que ya no se te olvide, o sea, te lo aprendes aunque no quieras. Hay algunas reglas mnemotécnicas que la verdad es que son para morirte de la risa, se les ha pirado la pinza muchísimo. Y bueno, yo en concreto me llevaba mi librito al trabajo, que como ya dije en un vídeo, trabajo en el servicio de farmacia y a última hora el volumen de trabajo es más bajo. Entonces me llevaba yo mi libro y mi compañera y yo le echábamos un ojo, nos echábamos unas risas. Y bueno, ni que decir tiene que mi compañera se lo acabó comprando también, ¿vale? Entonces, nada, no me enrollo más. Meteos en su Facebook, así veis las reglas que tienen compartidas y si os gusta, lo dicho, compraoslo cuanto antes porque se agota seguro, ¿vale? Me costó además baratito, quiero decir, es que como ya os he dicho, el libro es gordo y a través de su página web lo venden por 20 euros y en Amazon por 22,50 creo que es. La otra cosa de la que os quería hablar, que me habéis hecho también un súper regalazo vosotros sin saberlo por mi cumpleaños, y es que a 3 días o así de mi cumpleaños llegamos a los 1000 suscriptores. Que yo empecé este canal pues para ayudar un poquito a las compañeras del grupo de Leir, pues para aportar mi granito de arena, porque bueno, pues son muy majas, todo el mundo colabora, todo el mundo aporta cosas y yo como me he presentado a tantas oposiciones, pues sé un poco lo que les gusta preguntar en el tribunal. Y ya que hacía el canal para ellas, pues me puse a compartirlo en otros grupos de Facebook y al final pues esto se ha disparado, ya os digo, o sea, la última vez que
que mire el número de suscriptores, que esto fue ayer, éramos 1100, ahora ya a saber por cuántos vamos. Y nada, me leo todos vuestros comentarios, tanto los que dejáis en YouTube, como los que me ponéis en el Facebook, como los que me escribís por privado. Y nada, estoy encantado con vosotros, todos vuestros mensajes de agradecimiento, las cosas que me decís, pues me encantan. Además, no solamente me seguís enfermeros, sino me siguen también de otras categorías, me seguís celadores y me seguís TCAEs y técnicos de farmacia también. Y bueno, que de verdad que me alegra un montón estar ayudando a tanta gente. Y una cosa también que me gusta muchísimo, de verdad, es que a lo mejor lo veis una tontería, pero a mí me gusta, me parece súper importante. Nadie hasta ahora, ni de los que estáis suscritos, ni de los que no estáis suscritos, nadie me ha preguntado que por qué hago esto. Nadie me ha dicho, pero fíjate qué tonta, ¿para qué compartes si vas a luego a competir contra toda esta gente en la oposición? Nadie me lo ha preguntado y me encanta de que no me lo preguntéis ni que penséis que yo pueda pensar así. Yo, como dicen otros compañeros, yo no veo que compita contra nadie, yo si acaso compito contra mí misma, ¿vale? A mí me encanta ayudar y me encanta compartir y me alegra mucho de que esto os esté sirviendo. El otro día en el hospital donde trabajo, bueno, como ya he dicho que trabajo en el servicio de farmacia, pues me muevo un poco por todo el hospital porque hay veces que tenemos que reponer pues ciertos medicamentos, en concreto los enfermeros nos encargamos de los estupefacientes. Y una compañera de mi hospital me dijo, ¡ay, tú eres Eva! Claro, yo me quedé un poco sorprendida, yo no la conocía ella de nada. No, es que te sigo en YouTube, veo tus vídeos y bueno, pues una alegría enorme, ¿no? Y nada, que no me enrollo más que eso, que quería daros las gracias, que sois geniales y que tengáis mucha suerte, como os digo siempre, ¿vale?